día a todos y a todas. Muchas gracias por participar de este panel taller. Ya estamos arrancando un poquito tarde, así que bueno, vamos a intentar hacer las exposiciones lo más breve posible para que después nos quede un poco de tiempo para debatir y en todo caso, si quieren y pueden, nos quedamos también en el segundo corte, en el periodo de la tarde, de 14 a 16, para tener espacio, sobre todo para las intervenciones de ustedes, ¿no? Mi nombre es Mariela Escoco, estoy coordinando este panel, soy parte del Instituto Soberanía, soy historiadora, soy docente también de la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, voy a presentar el resto de los y las panelistas. Después voy a hacer una presentación que voy a intentar que sea breve y así le doy la palabra al resto. Bueno, si quieren también pueden intervenir en caso de que les parezca y si no esperamos a terminar, ¿no? Bueno, vamos a estar tomando mate, así que intentamos que esto sea un poco más relajado, por decirlo de alguna manera. Bueno, me van a acompañar Cecilia Saldaña, que tengo a mi lado, secretaria de Derechos Humanos de ANSAFE, Andrea Naboni, secretaria de Derechos Humanos de ANSAFE Rosario, Juan Nobile, del equipo de Antropología Forense y también de la Universidad Nacional de Rosario, y Matilde Ruelas, que es actualmente diputada provincial, también docente de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, todos y todas las panelistas tienen un largo recorrido en lo que tiene que ver, ¿no?, con la defensa de los derechos humanos, sobre todo. Por eso participan de este panel que se titula Soberanía, Estado, Democracia y Derechos Humanos. Con lo importante, ¿no?, que es hoy, que en este año que estamos cumpliendo, ¿no?, 40 años de democracia, hablar de democracia realmente es un desafío, y también poder hacer este vínculo, ¿no?, que quizás no es tan automático entre soberanía y democracia, como quizás tiene que ver más, lo pensamos en lo que tiene que ver con lo económico. Por eso yo cuando pensaba qué decir hoy, pensaba un poco en las deudas de esta democracia, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la primera gran deuda tiene que ver con lo económico, ¿no? En estos 40 años de democracia ha quedado demostrado que, bueno, que aquella frase de Alfonsín, ¿no?, el primer presidente después de la Revolución Democrática, de que con la democracia se come, se cura y se educa, bueno, lamentablemente no ha sido posible, no se cumplió esa gran promesa, y hasta el día de hoy, bueno, seguimos pagando de alguna manera las consecuencias de la pérdida de soberanía económica que implicó la última dictadura militar, ¿no? En ese sentido, decir que hasta el día de hoy no hemos logrado reformular las leyes, ¿no?, de entidades financieras y de inversiones extranjeras, para nombrar algunas, pero quizás dos de las leyes que siguen determinando nuestra economía y nuestro modelo económico hasta la actualidad. Pero bueno, como hay un panel específico que habla de esto, no me voy a centrar específicamente en esto, y sí quería hablar y detenerme un poco en lo que tiene que ver con lo que es para mí otra de las grandes deudas de la democracia, que tiene que ver con las reformas en cuanto a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y en particular en cuanto a la policía, ¿no? En ese sentido, creo que el problema de las reformas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se identificó principalmente con la cuestión militar, desde la recuperación democrática, ¿no? Y en ese sentido fue reformulado el rol de las Fuerzas Armadas en la Ley de Defensa Nacional, ya en el año 88, y en la Ley de Seguridad Interior en el 91, donde se le quitó de alguna manera el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior, ¿sí? Quedó claro que las Fuerzas Armadas se tienen que ocupar de defender la soberanía frente a ataques externos, ¿no?, y no participar en la seguridad interior como fue en los momentos dictatoriales, no solo en los momentos militares, sino también antes, y en lo que tiene que ver con lo que era la doctrina de seguridad nacional. Ahora bien, hoy en día en Rosario estamos viviendo, todos sabemos, una situación muy particular de violencia en nuestra ciudad.
que entre otras cosas hicieron que nuestro presidente Alberto Fernández anunciara hace unos meses atrás que iba a enviar al ejército a Rosario para que participe de la urbanización de los barrios populares. Decimos que esto nos preocupa porque, como decíamos, creemos que el rol de las Fuerzas Armadas no es participar en la seguridad interior, aunque sea, como se dice en la organización, aunque sea sin armas y aunque efectivamente esa promesa, ese anuncio no se haya cumplido. Creemos que desde quienes venimos trabajando en la defensa de los derechos humanos tenemos que denunciar esto, porque además creemos que la solución a la violencia que estamos viviendo hoy en Rosario no es la militarización, ¿no? Y en ese sentido, también por eso es importante tener a compañeras de nuestro gremio, el gremio docente. Yo también soy docente, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy también en nuestra ciudad tiene que ver, ¿no?, con estas escuelas baleadas con amenazas en distintos lugares de nuestra ciudad, ¿no? Es algo novedoso, si se quiere, nuevo para el contexto de violencia en la ciudad y algo que por supuesto nos preocupa. Y en ese sentido remarcamos que las escuelas que han sido baleadas en los barrios, o sea, además del centro, ¿no?, pero también en los barrios que han sido baleadas, son precisamente o justamente los barrios que más militarizados están, ¿no?, donde hay mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Por eso decimos que esa presencia no ayuda, esa presencia, esa sobrepresencia, para decirlo de alguna manera, no es la solución al problema. Y en ese sentido queremos resaltar entonces que la gran deuda que tiene esta democracia es una reforma integral de la policía y la construcción de una policía democrática, una policía ciudadana, ¿no? Me parece que desde estos lugares también tenemos que hablar de eso, porque es fundamental, porque hoy la policía participa del delito. En convivencia, en participación está presente allí la policía, está presente allí el Estado, porque a veces también cuando hablamos de ausencia del Estado también tenemos que decir que en realidad el Estado está teniendo una presencia que es, en este caso, negativa, pero que está de esa manera, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que hablar de eso cuando tenemos en Rosario hoy en día ya una década de tasa de homicidios alta, con un problema grave de seguridad que creemos además que no lo debemos reducir al problema del llamado narcotráfico, sino que tenemos que complejizar esa problemática, hablando de dejar, para decirlo de alguna manera, de naturalizar esa violencia y de empezar a hablar de, si se quiere, como dice una compañera, Eugenia Fossi, de una experiencia cotidiana con la muerte que empezamos a atravesar y que tenemos que cuestionar porque creemos que eso no es lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces, nos parece que una reforma de la policía para construir una policía democrática ciudadana, como decíamos, tiene que ser uno de los ejes fundamentales y es una gran deuda de la democracia. Y en ese sentido también lo que quería resaltar es que hablar de derechos humanos, hablar de seguridad, hablar de democracia, también tiene que ver de alguna manera con empezar a pensar los efectos o las consecuencias no deseadas de este modelo económico, este modelo productivo que tenemos hoy en día, que es un poco con lo que iniciaba esta charla, pero hacer el eje es la necesidad no solo de terminar con la pobreza, o mejor dicho, como primer objetivo, ¿no? Terminar con la pobreza, pero para eso tenemos que empezar a entender y a criticar este modelo económico en sus raíces, porque es un modelo económico agroindustrial, extractivista, contaminante, de reprimarización, concentración y extranjerización de la economía, ¿no? Es una matriz productiva que hoy en día multiplica el daño a la salud colectiva, multiplica la depredación ambiental y la desigualdad social. Y todo eso va de la mano y tenemos que empezar a trazar esos puentes, esos canales, porque este modelo de negocio del cual Santa Fe y Rosario son el exponente, y eso también se va a hablar en todos los talleres que hay hoy aquí, han transformado la fisonomía urbana de esta ciudad, pero también han creado un gran desorden territorial y una gran conflictividad y desigualdad social, ¿no? Decimos
conocido toda la vida, vienen a habitar a estas grandes ciudades. El otro día Mauricio Cormaglia, que está en otro taller, hablaba de que el 98% de la población de Argentina vive en ciudades, vivimos en ciudades. Se ha perdido la población rural, que es expulsada por falta de trabajo, porque este modelo económico que prometió mayor trabajo no lo hace, sino todo lo contrario, pero también es expulsada por la contaminación y por la represión. Y creo que en esto también tenemos que detenernos a pensar que este modelo económico ha aumentado de alguna manera los procesos de vulneración de derechos. Y ahí entonces donde tenemos que hablar otra vez de derechos humanos, porque creemos que hay una agenda de derechos humanos que es válida, que apoyamos, que militamos, que todos los que estamos acá hemos colaborado y trabajado en eso, que tiene que ver con la condena al terrorismo de Estado, el juicio de los militares, que hasta el día de hoy están siendo juzgados y que nos parecen fundamentales para sentar una sociedad democrática, pero que también hay una agenda de derechos humanos en paralelo que tiene que ver con respetar los derechos humanos de las comunidades originarias que habitan los territorios, de los campesinos, de las poblaciones rurales, que hoy en día, como decía, están siendo impulsadas por este modelo económico que está cada vez más ampliando la frontera agrícola, como dicen, y expulsando todas esas otras formas de economías regionales y de lo que hoy llamamos agroecología. Entonces, bueno, nos parece que hablar de derechos humanos tenemos que hablar del derecho a una vida sana, tenemos que hablar de soberanía alimentaria, tenemos que hablar de seguridad ciudadana, como decíamos al principio, y tenemos que empezar a pensar en esta agenda más amplia de los derechos humanos, donde, bueno, nos incluya a todos y a todas, y donde podamos empezar a cuestionar y hacer estas relaciones entre este modelo económico que, como decíamos, expulsa a las comunidades, pero también deja fuera a grandes sectores de la sociedad que están al margen de los procesos de trabajo registrado, por ejemplo, y que genera, bueno, las graves situaciones de desigualdad social que se terminan reflejando en problemas de inseguridad, como de alguna manera lo refleja la prensa. Así que bueno, mi intervención hasta allí y ahora seguimos con las compañeras. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Un placer estar acá, formando parte de este panel, rodeada de muchos compañeros históricos, compañeros y compañeras, ¿no?, de la militancia en derechos humanos. Y bueno, lo que nos convoca el título que nos convoca es Soberanía de Estado y Derechos Humanos. Estas tres palabras no las podemos entender solas, entender de manera individual, aislada, sino que tienen que estar amalgamadas, porque un Estado con derechos es quien garantiza la soberanía de nosotros mismos, del mismo Estado, ¿no? En relación con lo que planteaba Marianela, claramente la soberanía y los derechos de cada uno de nosotros y de nosotras depende del proyecto político de quienes gobiernan el Estado en determinados momentos históricos. Históricamente América Latina ha visto su democracia avasallada y en permanente defensa a través de intentos de golpes, ¿no?, de golpes militares. Hoy en día, ese trabajo sucio que realizaban a través de golpes militares los grandes grupos económicos, el neoliberalismo en realidad, que en nuestro país se representa a través de la derecha, esa derecha que lamentablemente en algunos momentos como ciudadanos, como ciudadanas la hemos elegido a través del voto popular. Hoy lo hace a través del sentido común generado por los medios de comunicación y por el Poder Judicial. Entonces, soberanía, democracia, también tiene que ver con esto, con la independencia de los poderes, con la participación y la involucración y
Estado soberano es quien garantiza la soberanía económica, la soberanía cultural, la soberanía sobre sus recursos, soberanía y administración sobre sus recursos naturales, obviamente los derechos humanos. Y hemos visto aquí en Latinoamérica cómo a través del Poder Judicial gobiernos populares, gobiernos democráticos han sido avasallados, atacados por sus representantes fundamentalmente, porque sabemos que estos poderes van primero sobre las organizaciones, y cuando no pueden con ellas, contra sus líderes, sus representantes. Así fue como Evo terminó encarcelado, así fue como Lula terminó encarcelado, y así es como proscribe hoy en día a Cristina Fernández de Kirchner, que no puede ser una compañera que muchos pretendíamos que se postulara como presidente. Estos proyectos o estos modelos de país que se definen en las urnas, que se deriven en las urnas, que hoy en día vemos campañas donde algún ridículo plantea que hasta podemos vender nuestros órganos si lo deseamos, se contraponen contra otro modelo que nosotros vivimos, que nosotros disfrutamos, que nosotros pudimos acompañar fundamentalmente o específicamente en políticas con respecto a derechos humanos. Que los gobiernos de kirchnerismo, lo voy a decir claramente, fueron quienes habilitaron políticas de Estado que permitieron que hubiera no me sale la palabra, bueno, que el reconocimiento de los organismos, el reconocimiento de la lucha de las madres, el reconocimiento a la lucha de abuelas, de hijos y de todos los organismos de derechos humanos. El hecho de que un presidente bajara a los cuadros no es insignificante, no es un hecho más, tiene que ver con una posición, con una reivindicación a aquellos compañeros y compañeras desaparecidas, encarcelados, torturados y demás. En algún momento, muchos militantes, y esto es como una crítica enorme, pensaron que los derechos humanos se habían cristianizado. Otros entendimos que no, que se habían popularizado, que llegaban a las escuelas materiales, que había discusiones, que había encuentros, que teníamos la posibilidad de aquellos que conocíamos, de hacer conocer a otros compañeros, a nuestros alumnos desde nuestro lugar, que soy docente, pertenezco a la UNSAFE, que es el sindicato de base de CETERA. CETERA ha mantenido una línea inamovible en defensa de los derechos humanos, cuando muy pocas organizaciones, muy pocos compañeros, muy pocas instituciones se sentían convocados con la fuerza de levantar esa bandera. CETERA fuera de las primeras, y ANSAFE como su sindicato de base. Sí, avanzo, bueno. Disculpen. Después, con respecto volvemos a la soberanía. Dos sucesos o hechos puntuales. El reclamo histórico sobre Malvinas. Nuestros gobiernos, salvo cuando tuvimos la guerra, que fue por decisión de un gobierno militar, siempre nos hemos manejado históricamente el reclamo a través de la diplomacia. Un reclamo que tiene tres grandes bases. Primero, por la cuestión geográfica, el territorio nos marca que Malvinas es zona argentina, históricamente heredada desde España, como el resto del territorio, y también el reconocimiento que tenemos de organismos internacionales, que siempre fallan a favor de nuestro gobierno. Y otro acto que yo quiero remarcar como defensa de la soberanía que ha hecho algún gobierno nuestro es el posicionamiento de nuestro gobierno con respecto al agua. Porque ahí sí defendíamos soberanía con nuestro posicionamiento, ahí sí defendíamos nuestra economía, no solamente de la Argentina, sino de la región.
Marianela comentaba, nosotros desde las escuelas somos la primera la cara visible o la cara tangible del Estado. A la escuela llega todo, en la escuela se procesa todo, en las escuelas es donde empiezan a estallar muchas cuestiones. Los maestros y las escuelas estamos en todas las situaciones que atraviesan a la sociedad. La pandemia dio muestra de organización, de solidaridad, de acercamiento y de vinculación con nuestros alumnos y las familias. En una inundación, en la escuela donde se garantiza un plato de comida y una frazada para poder darle batalla a esa situación inesperada y trágica. Y en las escuelas, que son quienes habitamos las escuelas, es donde inmediatamente repercute lo que pasa en los territorios. Los territorios, como planteaba Marianela, en este momento están siendo víctimas de la ausencia del Estado en aquellas políticas que consideramos que deberían estar, que tenemos que hablar con inversiones serias, de inversiones necesarias, de inversiones fuertes, que mejoren la calidad de vida de nuestros alumnos, de nuestras alumnas y de sus familias. Y como planteaba Marianela, hay un Estado presente detrás de las armas, que genera más violencia, que los barrios se sienten violentados. Barrios donde por ausencia de Estado muchas veces cimentan su economía en la narcocriminalidad, y eso implica que rebote todo como está sucediendo ahora, donde uno va en el colectivo, va a hacer cualquier trámite, lo único que escucha que es necesario plantear, pensar y reformular y tratar de buscar soluciones de qué nos está pasando a Rosario, qué le está pasando a Rosario, qué le está pasando a los vecinos, a las vecinas, cómo pueden sobrellevar el día a día en esta amenaza constante de muerte, ¿no? Pero no nos comprometemos, no nos involucramos mucho, y hablo de colectivo en general. Muchos podemos tener compromiso en algunos espacios, en algunas cuestiones, pero hablo como sociedad, lo miramos por la tele, es un relato alejado. Entonces creo que ese es el desafío que tenemos como sociedad rosarina. Y en ese sentido nosotros desde la OSAFE, no a partir de las balaceras que son nuevas, sino desde hace un tiempo, venimos trabajando en un proyecto que se llama Escuelas como Territorio de Paz. Porque veníamos viendo lo que sucede en los barrios, en las comunidades, y como bien dije antes, eso repercute en el día a día de nuestras aulas, de nuestras escuelas, y en la calidad de vida de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y nosotros que somos garantes de derecho y del derecho a la educación, lo tomamos y nos organizamos en un movimiento, en un espacio que se llama Escuela como Territorio de Paz, donde sabemos que la escuela sola no puede, donde sabemos que con la voluntad y el compromiso de los docentes y las docentes no se puede. Entonces empezamos a convocar a todas las organizaciones que habitan los territorios, organizaciones políticas, clubes, organizaciones sociales, que son quienes permanentemente abrazan y abrigan esas infancias que transitan nuestras escuelas. De este espacio, bueno, primero que nada, invitarlos a participar y a sumarse, porque todo sirve, todo suma, todo lo necesitamos en este momento tan triste para las escuelas y para las comunidades. Empezamos a pensar cómo recuperamos el territorio, cómo recuperaban los pibes las veredas de sus casas, cómo recuperaban la plaza, cómo recuperaban la puerta de casa. Y desde ahí, como comenté antes, con las organizaciones sociales, ollas populares, merenderos, vecinales, iglesias, algunas sí, muy poquitos han hecho algún aporte al espacio, partidos políticos, organizaciones de jóvenes, clubes, todo, bueno, pudimos vincularnos y organizar un espacio que es muy grande, un colectivo muy grande, que piensa cómo intervenir y va accionando de a poquito, muy poquito, a veces parece es imperceptible, pero estamos dando respuesta a las comunidades. En esto de buscar una
mejores lugares habitables para nuestras infancias fundamentalmente. Y tengo algunas cosas así sueltas anotadas. Bueno, esto, que los barrios son víctimas de la violencia, de la puja política, narcocriminal y de la violencia. Esta ausencia del Estado en el sentido que debería estar. Otra cosa que siempre charlamos con los compañeros de agrupación, con los compañeros de esto de la justicia, cómo nos viene atravesando y cómo va guardando derechos. Bueno, la posibilidad que se ha discutido en muchos lados, lo hemos discutido en algunos espacios donde por muchos nos hemos encontrado en el debate, la posibilidad de impulsar que la justicia sea elegida por el voto soberano y el desafío ese de poder conseguirlo. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias por la escucha atenta y por el compromiso con los derechos humanos. Bueno, buenos días a todas, todos y a todos. Yo soy Andrea Namor, de la Secretaría de Derechos Humanos en San Carlos Rosario. Gracias por invitarme a participar en este panel. Bueno, bastante en continuidad con lo que decía compañera Marianela, militante. Compartimos la militancia del 2001 para acá, y compañera en el gremio. La verdad que la situación que estamos viendo es tremenda, terrible. Yo me leía recién mensajes de compañeras ayer de Empalme y de Ludueña. Ayer a las 5 de la tarde volvían ellas de un paseo con la privada y tuvieron que hacer cuerpo a tierra y encontrarse atrás de un tiglado porque quedaron en medio de una balacera, esperar hasta que termine el sonido de las balas para volver a salir, a tomarse el colectivo. Y mi compañera me pregunta cuál es el límite en esto. La verdad que la situación que estamos viviendo es tremenda, muy acuciante. Mañana se cumplen 4 meses del asesinato de Maxi. Donde hicimos un mural en las Bonitas y vamos a inaugurar la semana que viene. Una pérdida muy dolorosa. Ya en 6 meses de este año han sido asesinadas más de 15 alumnas. Nosotros constituimos el espacio de Basta de Matar a las alumnas, un espacio que se gestó desde el año 2015, que se incorpora al gobierno sectorial contra la violencia institucional. En ese momento acompañamos a la familia de Pichón, la familia de Franco, Jonathan Herrera, nuestra compañera bibliotecaria María de Ángeles Pari, víctimas de la violencia institucional. Ahora, el martes que viene, se dictan los veredictos por el hijo de una compañera no docente de Empalme, en Bocacha, así que esperamos que ese veredicto se acerque un poco al pedido de justicia que venimos acompañando. Tenemos una larga lista de alumnos y alumnas que desde hace un par de años para acá vienen perdiendo la vida y su proyecto de vida y la posibilidad de tener otros proyectos junto a su familia. Entonces yo me pregunto cuál es la deuda de esta democracia en relación a los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos estamos garantizando en las barriadas? ¿Qué derechos humanos tenemos las mayorías? ¿Qué derechos humanos tenemos las maestras que vamos a poner el cuerpo diariamente y la verdad que no sabemos si nos va a atravesar una bala en algún momento y nos vamos a volver? Hoy fuimos tapas de la capital, no sé si la vieron, la cantidad de docentes que nos tomamos licencia por psiquiatría, porque imagínate ir a trabajar y escuchar una balacera, hacer cuerpo a tierra y el otro día cómo volver. Lamentablemente la única respuesta que da el ministerio es esto, que una vaya agotando su licencia por estrés, por pánico y que más o menos se cacheteen y vuelvan a trabajar. Ese no es un tipo de acompañamiento, digamos, integral. El Estado, como decían las compañeras, está presente pero de otras formas. Está ausente donde tiene que estar y está presente con la complicidad policial. El Estado está presente en el momento en que no se ocupa de regular qué pasa por ese puerto, donde entra, donde sale la droga, donde entran las armas. Como dice siempre Carlitos Andrade, para un pibe y una piba en el barrio es mucho más sencillo conseguir un arma que conseguir un trabajo genuino. Y esto no es de ahora, ni de 2 años, ni de 5 años. Esto es de décadas, de 40 años de democracia para acá, la falta de generación de empleo genuino, que viene ligada al sistema productivo dependiente
extranjero, minero extractivista, que planteaba Marianela antes. Si la privada y sus familias no tienen posibilidades de acceder a un trabajo, si el Estado no garantiza clubes, si no se garantiza el acceso a una educación, si las escuelas se nos siguen cayendo a pedazos, se nos siguen cayendo, si no se asigna presupuesto a eso, difícilmente podemos garantizar los derechos humanos para las mayorías. Y claramente vemos que hay una ciudad de primera y una ciudad de segunda, que hay escuelas de primera y que hay escuelas de segunda. En algunos lugares están en ese estado y en otros no. Entonces, lo que denunciamos y visibilizamos y por lo que seguimos luchando es porque exista la voluntad política, que la clase dirigente se comprometa a tomar ciertas decisiones que son trascendentales para que esto sea garantizado, para que esta situación se revierta. Yo entiendo que no es una falta de conocimiento de lo que sucede, como le decía antes, que lo pido permanentemente, que hay alguien en nuestra ciudad ha estudiado muchos años y ha publicado libros y ha hablado en la legislatura, el Carlos del Frade, entonces no hace falta más que seguirlo un poco y saber por dónde viene la cuestión del entramado narcocriminal y cómo se podría solucionar. La colega que mencionaba Marianela, Eugenia Cosi, que hizo su libro de ladrones a narcos, donde explica cómo Argentina se termina posicionando hoy en día como el tercer exportador de cocaína. O sea, tenemos a Colombia, México y nosotros. Estamos en el podio latinoamericano de venta de cocaína. Y eso tiene que ver con ciertas definiciones políticas que no se toman en sectores estratégicos de control, de saneamiento de la policía. Como dice Carlitos siempre, los estados están tomados por un poder de facto, que son las bandas narcos, que en su momento estaban más centralizadas en ciertas bandas determinadas, y cuando eso irrumpe y eclosiona, se forman como si fuera una diversidad de pymes narcos, que son las que controlan todo el territorio. Nos está haciendo muy difícil desmontar todos los entramados, y lamentablemente tiene que ver con algo que es bastante más estructural y que nos excede como institución. La escuela desborda y a las maestras se nos exige que seamos psicólogas, trabajadoras sociales, asistentes escolares. No se generan más puestos de trabajo, no hay más presupuesto para atajar todo esto. El equipo socioeducativo flota por los aires, es imposible abordar. O sea, a la escuela se le pide demasiado para abordar una problemática que la supera. Bueno, decía esto, que mañana se cumplen 4 meses del asesinato de Maxi, y por otro lado, y en relación al día de hoy, que es 3 de junio, que ahora cuando terminamos este panel vamos a marchar, pensaba también hilar el concepto de soberanía a la soberanía desde la perspectiva de género, a la soberanía sobre nuestros cuerpos como territorio. Hoy se cumplen 8 años de esta gesta de Ni Una Menos, que venimos también denunciando, visibilizando y militando en contra de la violencia de género. Entonces, bueno, en la misma línea, ¿qué tipo de derechos humanos desde la ESI lo garantizamos para poder prevenir y para poder desmontar el entramado patriarcal que se sigue reproduciendo y que sigue arrebatándonos una mujer a una hora asesinada por homicidio en nuestra ciudad? Es un número bastante alto y bastante alarmante. Específicamente de las escuelas y de la educación, lo que correspondería es que haya más presupuesto, que se generen formaciones de servicio continuas para trabajar la ESI, que se genere el depuramiento a través de calafón. En estos 4 años de gestión no se hizo nada de eso. Entonces digo, hay voluntades políticas que están ausentes, hay gobiernos de turno de una década por acá que se han sucedido y que no han tomado definiciones como las tendrían que tomar. Y bueno, a nosotros los organismos que militamos por los derechos humanos nos compete seguir denunciando, seguir visibilizando, porque, como decían las compañeras, si uno se embandera los derechos humanos, desaparecidos y desaparecidas desaparecieron por defendiendo un proyecto de soberanía económica y de independencia económica. Más del 70% de los compañeros desaparecidos eran obreros, y ese proyecto económico que logra instalar la dictadura, que lamentablemente tiene continuidad acá, es lo que nuestros gobiernos, desde 40 años para acá, no han podido desmontar. Entonces yo insisto con esto de que hay una voluntad política de la clase dirigente que tenemos que señalar y
Y es lo que tendríamos que lograr aunando nuestras fuerzas que necesitamos de este lado, de la defensa de los derechos humanos y la soberanía. Nada más. Gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto, un honor. Mi nombre es Juan Noble, soy antropólogo, integrante del equipo argentino de antropología forense y bueno, invitado muy amablemente a esto. Realmente bueno, las temáticas que ponen ahora en la actualidad las compañeras que nos han precedido hacen un poco a lo que estuve pensando como para exponer acá, ¿no? En primer lugar, y desde mi perspectiva antropológica, es como que tengo que construir estos conceptos de soberanía, de Estado y de derechos humanos, desde una perspectiva histórica, pero planteando básicamente que tanto los conceptos de soberanía, derechos humanos y Estado no son conceptos estáticos o que tuvieron el mismo significado en todos los tiempos, sino que son construcciones que se tensionan permanentemente en los tiempos y las coyunturas que estamos viviendo. Nuestro Estado argentino, segunda mitad del siglo XIX, construyó un concepto de soberanía desde una perspectiva que la soberanía era ganar de territorio a los pueblos originarios de la Patagonia, a los pueblos del Nordeste, y eso trazar límites fronterizos que nada tenían que ver con esas culturas tradicionales o preexistentes al Estado, homogenizarlas y quedarse con ese territorio bajo la perspectiva que soberanía significaba convertir la naturaleza en propiedad privada y exterminar a todo aquel que se oponga precisamente a ese tipo de construcción. Con esta característica, Estado, soberanía y sobre todo las construcciones de los enemigos iban a pasar por una mirada racista y evolucionista. Hugo Trinchero va a plantear que el Estado, intrínsecamente en su ADN, el Estado argentino, y como casi todos los Estados modernos latinoamericanos, se construyen desde una perspectiva genocida. ¿Bien? En esta construcción y a lo largo del siglo XX también entiendo de que, bueno, las conceptualizaciones de derechos humanos, ¿no?, tan discutidas, ¿cierto?, también son producto de esa tensión permanente. En esa construcción y en ese desarrollo del Estado-Nación Argentina, estos procesos que fueron genocidas y constructores de nuestro Estado, durante el siglo XX se cambia esa perspectiva directamente a una racialización de lo que van a ser los constructores o los constructores de ese Estado y sus nuevos enemigos. A lo largo de la historia argentina, concretamente, las enemistades o los que se oponían a determinado tipo de valor hegemónico de lo que consideramos patria y consideramos Estado, lamentablemente se resolvieron a sangre y fuego. ¿Bien? Derechos humanos, categoría también construida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, como una perspectiva que tendría que garantizar el derecho a la diversidad. También se va construyendo una perspectiva en la cual derechos humanos correspondía a la gente blanca, capitalista, heterosexual y cristiana. Por eso también planteo que no es un solo concepto, sino que están en tensiones y construcciones permanentes. No quiero hacer un complejo histórico ni que nos canse, ni que genere, ¿no es cierto?, mayor discusión que puede ser quizás más académicas también. Pero básicamente también el concepto de derechos humanos que se construyó históricamente merece estas reflexiones y estas construcciones, porque actualmente, en esta actualidad, lo que tenemos es un proceso de disputa y de tensión. Vivimos, yo creo, en la historia argentina reciente, de estos 40 años de democracia, este año 2023 es el momento de más elaboración, explicitación de neorracismos por el cual estamos pasando, y esas características y esos fundamentos neorracismos son los que se exponen en cada modelo político en el cual vamos a tener que seguir de acá en adelante.
Esto creo que es lo fundamental de discutir. Bien, en el siglo XX y principios del siglo XX, finales del siglo XIX, los enemigos fueron los indios. Había que construir los indios porque eran el enemigo y valía la pena exterminarlos porque eran enemigos de la patria. A principios del siglo XX los enemigos eran los obreros anarquistas que reclamaban determinado tipo de derechos. Seguimos teniendo masacres contra pueblos originarios en 1924-1947 porque se construían desde esta perspectiva y el Estado tenía que actuar porque se ponía en riesgo ese sentido de patria absolutamente hegemónico. En la década del 70 los enemigos fueron todos aquellos que se opusieron al modelo hegemónico, antirredistributivo y desigualitario que planteaban las empresas privadas y que obligaban a los cuerpos militares a imponer condiciones en las cuales el 80% de los desaparecidos fueron obreros. ¿Y por qué digo que se estructuraron desde características neorracistas? Fundamentalmente porque en esas construcciones, lamentablemente, construidas desde un sentido común y apoyadas por muchísima gente, siempre ante estos hechos se ponía en duda la moral, la conducta y la pertenencia de las víctimas. Recuperada la democracia, lamentablemente tenemos que decir que en cada uno de los desaparecidos que tenemos en democracia y en cada una de las violencias institucionales que se manifiestan en la democracia, seguimos teniendo ese concepto que lo primero que se hace ante un desaparecido, ante una víctima de violencia institucional, es poner en duda la conducta de la víctima. Como una estructuración que, como decía Juan José Saer, la violencia es intrínseca a todas nuestras instituciones tradicionales. Lo único que varía es cuando surja por cauces tranquilos o cuando se desmadra y se desborda, como fue la época de la dictadura militar, como fue en el 2001 y como está sucediendo actualmente. Creo que el esfuerzo tiene que ser por deconstruir determinadas conceptualizaciones que avalan determinadas violencias con determinados sectores de grupos. Hoy por hoy, las estructuras políticas y los proyectos políticos se posicionan en su mirada hacia estos neorracismos de los cuales estamos viendo permanentemente construcciones. Y esos neorracismos se juegan en quién es el enemigo, cómo construimos el enemigo de la nación argentina y a quién justificamos apalear, reprimir y quitar derechos. Creo que nuestro principal desafío y el desafío que se juegan también las estructuras políticas, y en este 2023 yo creo que nos jugamos los próximos 20 años de proyecto, es si discutimos esos proyectos de esta derecha que es racista, que explícitamente supone y dice de que son estéticamente y moralmente superiores. Vamos a tener que dar esa batalla desde una perspectiva en la cual podamos entender primero por qué las diferencias se constituyen en desigualdades. ¿Por qué las diferencias se constituyen en desigualdades? Tensionar nuevamente el concepto de soberanía. El concepto de soberanía pasa por el empoderamiento que tienen los grupos de discutir con el poder determinado tipo de estrategias. Eso es soberanía, empoderarse ante cada tensión y ante cada desigualdad que presenta cada una de las coyunturas. Exigirle al Estado justicia. Creo que este presente y este año van a ser fundamentales para que nos empoderamos y podamos discutir de igual a igual, soberanamente, conceptualizaciones
que tienen que ser básicas en los proyectos de país que queremos. Lo colectivo tiene que ser colectivo y las ganancias del usufructo de lo colectivo tienen que distribuirse equitativamente. El río Paraná es un producto de todos. Yo soy de San Lorenzo. El usufructo, a partir de fines del 90, cuando privatizaron el río, quedó solamente para unas pocas manos. Al resto del poblador común de San Lorenzo nos queda la contaminación, el crecimiento del cáncer y la deficiencia permanente de las estructuras que tenemos en el departamento más rico de la provincia de Santa Fe, uno de los más ricos de la República Argentina y sin duda de Latinoamérica. Empoderarse significa salir a defender esas construcciones, esos derechos que obviamente no los tenemos solamente estáticos en un tiempo autorizado. Son tensiones que vamos a tener que salir a discutir y construir permanentemente. No están dados, no están garantizados. Y los vamos a tener que seguir a discutir. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias a los organizadores y organizadoras del evento por permitirme participar y dialogar con todos ustedes. La verdad que ha sido dicho tanto que va a ser muy difícil decir algo diferente de lo que se ha dicho, pero bueno, voy a tratar de no repetirme. Algunas cosas va a ser inevitable porque creo que más o menos coincidimos. Y creo que es fundamental en ese momento reflexionar. Creo que es un punto crucial reflexionar sobre los derechos humanos en el marco de la soberanía o en el marco del colonialismo, que sería la contracara, ¿no? Hay dos hechos que me han sacudido en estos días cuando estaba pensando qué decir acá. Y uno fue que me avisaron que la Cámara de Casación confirmó la condena a los médicos en el caso de Sabrina Gugino Negro Valenzuela, que es una de las mellizas apropiadas en la Quinta de Funes, con lo cual es realmente un paso fundamental en la búsqueda de otro de los niños desaparecidos o apropiados, ¿no? Y otro de los hechos que me sacudió en estos días, hay hechos que me sacuden todos los días, como es la violencia criminal, así que uno está, prende la radio o los diarios y a ver cuántos muertos hay en el día, ¿no? A eso no me voy a referir porque ya acá se han referido, pero forma parte también de esta fracturación social de la cual se habla, ¿no? Algunos se preguntan por qué no hay estallidos como en otros momentos, y esto es el estallido, este es el estallido. Otro hecho que me sacudió realmente mucho en estos días fue la represión a los trabajadores municipales de Las Rosas, ¿no? La verdad que hacía mucho que no veía que aún se reprime un paro con balas de goma y heridas físicas tan graves en plena democracia, ¿no? Entonces creo que estos hechos que sacuden nos llaman a reflexionar. Y creo que para reflexionar sobre derechos humanos hay que tener dos presupuestos, en mi opinión. Uno es que cuando uno habla de derechos, y por eso traje estos hechos, ¿no? Porque cuando uno habla de derechos humanos, hay que tener claro que cuando se convoca la memoria se está hablando del presente, y se está hablando del futuro, y se está hablando del porvenir. No estamos contando hechos que pasaron, estamos contando hechos para analizar por qué pasaron, cuáles son los patrones, ¿no? Cuáles son los patrones que se repiten, cuáles son los patrones que han llevado a las masacres masivas, a los crímenes masivos, y cuáles son los patrones nuestros de resistencia también, ¿no? Cuáles son los patrones nuestros de resistencia, porque eso es fundamental, porque si hay algo que no se puede negar es que nuestro pueblo
pero no lo voy a admitir. Pero a Frank Fanon, si hay alguien que trabajó la perspectiva del oprimido, la trabajó desde lo teórico y la trabajó desde su participación como combatiente, fue Frank Fanon. Y Frank Fanon decía, tiene dos obras que a mí me gustan mucho, que es Los condenados de la tierra, que es la más famosa, y como era piel negra, máscara blanca. En estas obras, Frank Fanon nos dice: millones de hombres a quienes se le ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblar, la genuflexión, la desesperación y el servilismo, porque eso es el racismo, eso es lo que logra el racismo. Por eso, cuando Perón aparece en Argentina, Patrón Costa dice: ahora nos vienen a reclamar salario y nos miran a los ojos. Eso fue un triunfo sobre la conciencia, porque los trabajadores argentinos miran a los ojos. En el resto de América Latina no miran a los ojos, bajan la cabeza. Nosotros tenemos que mantener o lograr que los que bajan los ojos no bajen los ojos. Y eso es una lucha de los derechos humanos con esta perspectiva, ¿no? Para levantar la conciencia, para mantener lo que ha sido nuestra historia. Nosotros tenemos una historia donde hemos tenido proyectos, donde hemos tenido un país mejor, donde hemos tenido reconocidos derechos y hemos tenido un estado de bienestar con todas las críticas que se le puedan hacer, pero que ha sido muy superior a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso, en este embate racista, nosotros escuchamos que la legislatura de Mendoza dice que los mapuches no son argentinos. Una legislatura provincial va a declarar que es argentina y que no es argentina, como si lo declarara el consorcio de mi edificio, más o menos lo mismo. O Pichetto dice que son chilenos porque como si la población originaria son anteriores a los límites políticos, digamos, lo que decía Juan hace un rato, ¿no? O estos son actos de colonización, estos son actos de ataque a la soberanía. Es racismo, pero es ataque a esta concepción soberana, ¿no? Nosotros estamos en la legislatura discutiendo declarar reserva hídrica el Jaucanigas y se levantaron la sociedad rural a decir que eso es propiedad privada, y es propiedad fiscal, no es propiedad privada. Bueno, estas barbaridades, entonces nosotros no podemos pensar en un proyecto popular si no pensamos que la soberanía es justicia social y es movilidad social y que no es posible este proyecto sin soberanía política, sin la disposición de los recursos naturales, ¿no? Y todas las cuestiones que hoy se van a debatir en este tema. Yo quiero recordar que además los ataques y los retrocesos que venimos sufriendo en materia de soberanía, ¿no? No solamente la deuda externa, que hoy es el instrumento fundamental, pero a nosotros nos pasó, tanto discutimos la deuda externa que casi nos pasó desapercibido lo que fue el acuerdo, entre comillas, que no tuvo acuerdo del Congreso, no pasó por el Congreso, por Doria Duncan, con Malvinas, que ahora se dejó de lado, se desconoció, pero Macri permitió que se explotaran las aguas linderas a las Malvinas. Se entregó las Malvinas, Macri, ¿no? Bueno, ni hablar de Montejo y del lado fallido, etcétera, etcétera, ¿no? Y la deuda externa es el gran retroceso soberano y en materia de derechos humanos y es causante que estemos como estemos, ¿no? Yo quiero traer a colación algo que se estudia muy poco en la Facultad de Derecho o nada, y solo algunos profesores lo traemos. Si hubo un proyecto de derechos humanos y vinculado a la soberanía, fue la Constitución del 49.
cualquier gobernador quiere negociar el litio, quiere entregar el litio, quiere entregar el gas, quiere entregar los minerales, con el agravante, que como también se dijo acá en esta mesa, dijeron las compañeras preopinantes, tenemos una subsistencia vergonzosa, esto también tiene que ver con analizar las falencias de nuestras propias luchas, de leyes de la dictadura. Nosotros tenemos leyes de todas las dictaduras menos de las del 30. Tenemos 417 leyes vigentes de la época de la última dictadura. Y entre ellas está, bueno, no solamente la ley de entidades financieras, que es la que más se menciona, sino la ley de hidrocarburos, la ley de expropiaciones, los contratos de explotación, etc. O sea, este artículo 124 se da en un marco que facilita que vengan por todos nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con nuestras luchas. Y por eso creo que hablar de derechos humanos es imprescindible, hablar de soberanía. Y para hablar de soberanía hay que recordar que el hilo conductor de todas las masacres de la historia de la humanidad ha sido el colonialismo, ha sido la explotación colonial. Desde el siglo XV, que Colón llega a América, hasta el siglo XIX, donde se conforma el tipo de Estado que nosotros tuvimos con una oligarquía preponderante. Quiero cortar, y por eso nosotros recordemos que el concepto de genocidio se construye con el genocidio armenio. Y el genocidio armenio tuvo dos particularidades: la destrucción física del pueblo armenio con métodos sádicos, fueron terribles los métodos de exterminio, sino también el negacionismo. Lo que caracterizó a este genocidio fue el negacionismo. ¿Por qué? Porque es la destrucción de la conciencia. El genocidio armenio empieza con el secuestro masivo de intelectuales. O sea, fíjense cómo apuntan a la conciencia y a la destrucción física, ¿no? Y lo que no se quiso dejar, porque cuando el genocidio significa no solamente la matanza de un pueblo, sino para borrarlo de la historia. Por eso el negacionismo hasta el día de hoy, y de ahí se toma. Y por eso nosotros defendemos la memoria, porque el negacionismo es lo que destruye a los pueblos a partir de destruir la conciencia de la identidad propia. Hitler, cuando le habla a las SS, le dice: ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Y a nosotros nunca nos van a decir quién se acuerda hoy de los desaparecidos, porque nosotros vamos a seguir reivindicando esta lucha, vamos a seguir reivindicando la gesta de la lucha por los derechos humanos, y queremos seguir teniendo presente nuestra propia lucha, nuestra propia epopeya de lucha sobre los derechos humanos. No me quiero extender mucho más, pero yo creo que hoy tenemos que fortalecer nuestra propia lucha, reflexionar sobre la orientación de la lucha, porque hoy somos la esperanza. Y creo que una decisión fundamental para defender los derechos humanos y la soberanía es desconocer la deuda externa, que es absolutamente ilegal e ilegítima. Es un delito. Nosotros no podemos estar honrando un delito de estos fascinerosos. San Martín en 1821 dijo: la deuda con los españoles la vamos a honrar siempre y cuando no perjudiquemos a nuestro pueblo. Bueno, nosotros no podemos pagar la deuda. Entonces no mintamos que vamos a hacer acuerdos o que vamos a mejorar acuerdos para salir de este embrollo. Una de las reivindicaciones fundamentales es esta, porque todo lo que estamos sufriendo en materia de ajustes, de recortes sociales y de represión de trabajadores que empiezan a aparecer preocupantemente es por la política que nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional. Nada más, gracias.